Sean bienvenidos muchachos, vamos a ver lo que es la cuarta clase de semiología y la unidad que vamos a abarcar es la número 4, lo que es la parte de lo que es la anamnesis y el expediente clínico. Vamos a hablar acerca de un poco de esto, no muy extendido, pero sí voy a intentar explicarle lo más que pueda y además eh, en el folleto hay una parte donde sale un ejemplo de un examen físico y de todo un historial clínico, lo que se debe de hacer junto con el seguimiento, para que lo lean en el folleto principalmente, ¿verdad? Entonces, tenemos para comenzar lo que es la historia clínica. ¿Qué es la historia clínica? La historia clínica es un documento médico-legal, es decir, es, además de que es confidencial, es un documento legal en el que si a mí me permite compartir esta información con otro compañero o colega para que él sepa lo que tiene mi paciente en un caso de que cambiemos de terapeuta, cambiemos, por ejemplo, la especialidad, que a mí me mira el otorrino, que a mí me mira el cirujano, que a mí me mire el ortopedista, y todo está dentro del mismo hospital y está bajo un mismo expediente la persona. Entonces, ese es un documento médico legal. Y es legal porque cuando surge algún tipo de problema o quieren saber qué tipo de tratamiento está llevando y quién autorizó ese tipo de tratamiento, debe ir sellado y firmado justamente por la persona que lo hizo. En el caso de nosotros, terapeutas médicos orientales, o en el caso de ustedes como biomédicos que van a salir, ¿verdad? Lo que tienen que hacer, nunca cuando hagan un expediente, una historia clínica, no deja de ser un documento legal porque es parte de la información especial de su paciente. Ustedes lo pueden compartir sin ningún problema con algún colega, un terapeuta, o en caso de que sean procesados, ¿verdad? Por algo indebido, ustedes tienen ese documento como respaldo para saber la forma en la que ustedes mandaron un tratamiento o qué fue lo que ustedes hicieron y que esté justamente, quizás no sellado porque no tienen un código, ¿verdad? Por parte del Ministerio de Salud, pero sí firmado por ustedes, dando a entender lo que hicieron con el paciente. Es una información, nos da información. ¿Qué tipo de información? Asistencial. ¿Por qué asistencial? Porque nosotros estamos asistiendo, estamos tratando de aliviar el problema del paciente con el que llega quejándose. Tenemos que es preventivo y social. ¿Por qué es preventivo? Porque cada cierto tiempo recordemos que hay pacientes que llegan a hacerse sus chequeos rutinarios para saber si no hay ninguna alteración en su organismo, además de social, porque todos lo ocupamos, y además también es descriptivo, porque en él debemos de describir un sinnúmero de cosas, tanto generalmente se describen más la patológica, ¿verdad? Pero también se deben de tomar en cuenta donde no hay alteración y que el paciente se encuentra bien. Hay diferentes tipos de modelos que nosotros tenemos acerca de la historia clínica y esto va a estar en dependencia o va a según una estructuración, por así decirlo, con respecto a la cronología, es decir, desde hace cuánto tiempo estamos viendo a este paciente. La orientación, la orientada por los problemas de salud, es decir, cuál es el problema de salud principal a que viene o qué tipo de terapeuta lo está tratando, porque puede ser que el terapeuta sea especialista justamente en quiropraxia y él solamente lo trate por quiropraxia, pero también puede ser de que haya otro que sea por parte de fisioterapia o homeopatía o coloterapia, etcétera, que la utilice por eso, ¿verdad? Pero por eso es que está orientada a diferentes problemas de salud muchas veces. Tenemos que estar protocolizada, es decir, ella ya tiene un orden de existir, en este caso todo lo que es la parte de la anamnesis. Las primeras hojas se podrían decir que un tipo de estándar en el que se encuentran el soporte físico que nosotros debemos de tener, es decir, que siempre hay un papel hablando por nosotros y la gestión del archivo en formato de papel, obviamente, eh, que es el que, además de esto, nosotros le hemos de realizar al paciente el consentimiento informado, donde nos da la autorización de que nosotros seamos los que los tratemos. La historia clínica tiene funciones, ya sea de manera asistencial o clínica para tratar al paciente. También se puede asumir en forma de docencia cuando llegan los practicantes
a los estudiantes, ¿verdad?, a diferentes centros de salud, hospitales, clínicas, etcétera. Sirve de investigación, porque de investigación, como les dije, si muchos casos de negligencia o de investigación médica por mala praxis se han visto a lo largo de todos los años, que nunca deja de faltar, esto, ¿a dónde se va para saber si el paciente o la enfermera o el doctor tuvo la culpa de lo que hizo? ¿Dónde se van? Se van justamente al expediente para saber qué tipo de medicamento comenzó a administrar. Sirve epidemiológicamente. Epidemiológicamente se trata acerca de que nosotros tengamos el control, es el estudio de lo que es todas las epidemias que surgen en nuestro país, ¿verdad? En los diferentes sectores. ¿Por qué epidemiológicamente? Porque nosotros nos vamos un ejemplo, a emergencia, los expedientes de, de toda esta semana, por ejemplo, y miramos que más del 50% de todos esos expedientes han llegado con tos, con gripe, con calentura y se quejan de dolor en las articulaciones. Podemos decir de que aquí está posiblemente habiendo un virus, y más si todo esto está en un sector determinado. Entonces sirven para estudios epidemiológicos que se logran hacer. Es una mejora continua de calidad, ¿verdad?, en la que se espera con respecto a la historia clínica debido a la evolución que nosotros tenemos que poner donde está el paciente. Ayuda de gestión y administración también al momento de buscarlo. Y nunca olvidemos que es médico legal. Y justamente la privacidad y la confidencialidad debe estar antes que todo. Nosotros podemos hablar de datos acerca generalmente. Un ejemplo, si yo voy a hacer un estudio de todas las personas que tienen dolor en la zona lumbar, yo me voy a comprometer a no dar datos personales, sino que dar datos que se ocupen para hacer una evaluación porcentual del problema, como por ejemplo, tantas personas del sexo femenino presentan dolor de esto. Yo no estoy diciendo fulanita que fue mi paciente, que es vecina mía, vino a mi estudio y tuvo también dolor. No, simplemente estoy dando datos muy generales sin ofender la confidencialidad que tiene el paciente en decirme sus dolores o padecimientos. Tenemos que lo que es la anamnesis se tiene que comenzar por los datos. ¿Cuáles son estos datos? Se comienza por los datos generales. Nombre, apellido, número de cédula, edad, religión, sexo, fecha de nacimiento, residencia actual, origen, residencia habitual, residencia actual. Es decir, un ejemplo, yo puedo decir que, un ejemplo, aquí en Nicaragua, yo nací en Chontales, pero yo vivo en Carazo. Entonces eso se tiene que anotar, porque muchas veces nosotros podemos traer enfermedades desde donde nacemos, que se desarrollan cuando estamos ya adultos, y que no es algo justamente de la zona por donde vivo, sino de la zona por donde vengo, entre otras cosas, ¿verdad? Posteriormente a eso, de los datos personales, nosotros venimos con los que son el motivo de consulta, muchas veces, ¿verdad? Pero antes, el protocolo normal se dice de que nosotros debemos de tener lo que son los antecedentes. ¿Cuáles son estos antecedentes? Tenemos antecedentes no patológicos. ¿Qué queremos decir con estos antecedentes? Saber qué es lo que el paciente padece o padeció o está padeciendo. Como por ejemplo los antecedentes no patológicos. En esto se van a tomar en cuenta lo que es el tabaco, el alcohol, las drogas. Cuando digo drogas no solo quiero decir que si el paciente fuma marihuana, que piedra, que crack, que metanfetaminas, no, nada de eso. Bueno, sí tiene que ver bastante eso, pero principalmente cuál es el mayor importancia, además de las drogas corruptivas que nosotros podemos llegar a conocer, son las drogas farmacéuticas. Si el paciente toma desde hace mucho tiempo losartán, algún químico, alguna pastilla de la cual él ya se haya vuelto codependiente de esto, estos son antecedentes no patológicos que se van a tomar en cuenta
los años que llevan consumiéndolo. Y si él dice, no, un ejemplo, ya no fumo, pero desde hace cuánto tiempo fumó, cuándo comenzó, cuándo terminó y cuánto al día se fumaba. Todo eso es muy importante. Tenemos los antecedentes patológicos familiares, es decir, quién dentro del círculo del núcleo familiar tiene una enfermedad crónica, como si padece de la presión, si padece del azúcar, si padece de artritis, si padecen de cáncer. ¿Y cuál es el núcleo familiar? Mamá, papá, hermano y abuela, nada más. Bueno, y tías en ocasiones. Ese es el núcleo familiar. Pero eso de que mi tío primo segundo, no, es solo mamá, papá, hermano, abuela y tío, por si acaso, pero generalmente solo es mamá, papá, abuelo y hermano. Tenemos los antecedentes patológicos personales, es decir, yo que padezco desde pequeña, me dio varicela, ese es un antecedente. Tuve rubiola, es un otro antecedente. Soy asmática, ese es otro antecedente. Tenemos los antecedentes quirúrgicos, es decir, si el paciente ha sido intervenido quirúrgicamente, hace cuánto y por motivo de qué se anota, si no, simplemente se pone en negativo. Tenemos antecedentes ginecobstétricos. Los antecedentes ginecobstétricos, esto generalmente se le hacen más a las mujeres. En los hombres aplica, pero no todos. No todos los ítems. ¿Qué es los antecedentes ginecobstétricos? Se pregunta la menarca. La menarca es a qué edad, no qué día, fecha exacta, ¿verdad? Porque muy pocas se acuerdan, pero hay personas que sí. Le bajó a la mujer su primera menstruación o tuvo su primera menstruación, como quieran decirle, ¿verdad? Tenemos también lo que es la para o gestas, perdón, viene primero, acerca de cuántas veces estaba embarazada. Así la persona haya sufrido un aborto, se dice de que esto cuenta como un embarazo. ¿Por qué? Porque su cuerpo, para aceptar el embarazo, para que éste se haya implantado, así lo haya abortado voluntario o involuntariamente, su cuerpo cambió porque sabía de que había un producto de ella creciendo. Entonces se toma en cuenta en que sea aborto. En embarazo gemelar se preguntarán, la respuesta es, ¿cómo se toma? ¿Como una gesta o como dos gestas? Se toma como dos. ¿Por qué? Porque la mujer tiene que hacer 2 veces el esfuerzo de hacerlo. Entonces, muchas veces hay personas que lo toman como dos tipos de gestas. Además, tiene que ver si comparten la misma placenta o cada quien viene en bolsas diferentes o cómo es la situación en la cual nacieron. Porque hay embarazos gemellares que uno puede nacer por vía vaginal y los otros pueden nacer por cesárea. Ahora, se le pregunta si tuvo un aborto, si no tuvo, pues no se le pone ningún número. Si si le hicieron algún legrado, porque por lo general, cuando se le hace el aborto, pues se tiende a hacer algún tipo de legrado, dependiendo, ¿verdad?, de cuántas semanas de gestación tenga el feto o el embrión en este caso, ¿verdad?, dependiendo de las semanas de transcurso del embarazo que tenga la persona. También se debe tomar en cuenta si lo tuvo vía vaginal, es decir, si lo parió normal, como se conoce, como la gente normal lo conoce, o si fue por cesárea, a qué edad comenzó su vida sexual reproductiva, cuántos acompañantes sexuales ha tenido, si planifica, la fecha de su última regla, y si es una persona mayor de edad que ya es menopáusica, ¿verdad?, que ya no menstrua, se le pregunta a qué edad se le terminó su regla. Hay personas que dicen, no planifico porque ya me cancelé, me hice una cirugía para no tener hijos. Eso cuenta como un método de planificación, así que siempre se tiene que anotar. ¿Cuáles son los datos que van a importar aquí en el ginecobstétrico? Pero realmente se le ponen como antecedentes urológicos o antecedentes paternales, realmente a lo que es al hombre. Simplemente se le pone el inicio de vida sexual activa, el número de acompañantes, la cantidad de hijos, si planifica, porque muchas veces los hombres se hacen la vasectomía. También si tiene algún tipo de enfermedad de transmisiones sexuales, es muy importante preguntar en ambos casos.
que eso entre en el rango de los antecedentes personales, ¿verdad? También si es alérgico a cualquier cosa. Después de eso viene lo que es el motivo de consulta, es decir, la verdadera y única razón por la que llegó a la consulta. El paciente llega porque tiene dolor en los huesos, pero le comienza a decir que también le duele la cabeza, que anda con vómito, que anda con diarrea. Puede haber miles de motivos de consulta, pero en el instante que llegó al hospital, que llegó a la clínica, que llegó donde usted estaba, usted debe decirle por qué, cuál es su motivo de que nos visita hoy, qué es lo que tiene. Le va a decir un montón de cosas, pero ustedes van a saber cuál es el problema principal que lo hizo llegar ahí. Ese es el primer y único motivo de consulta. Puede una historia clínica tener dos motivos de consulta. La EA, lo que ustedes puedan ver ahí, o la historia de la historia de la enfermedad actual, es donde se escribe la narración de cómo surgió todo lo que es la parte del motivo de consulta. Es decir, si a mí me duele la rodilla, yo le voy a comenzar a contar al doctor, porque uno le tiene que preguntar al paciente en interrogatorio, que más adelante vamos a verlo, o pueden leerlo perfectamente en lo que es en el folleto, qué es lo que siente, cuándo comenzó, cómo comenzó, qué estaba haciendo, en qué intensidad lo clasificaría, tiene algún factor aliviante, tiene un factor agravante, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto influye en la redacción clara y lo más específica posible para dar con un buen diagnóstico. Si nosotros hacemos las adecuadas preguntas, hacemos un adecuado interrogamiento al paciente, tenemos el 80% asegurado de que vamos a dar con un diagnóstico certero. Después de que hacemos todo esto, pasamos a la revisión por sistema, es decir, pasamos al examen físico, pero toda esta parte del examen físico vamos a verla más detenido en todo lo que a lo largo de semiología 1 y semiología 2. Ahora tenemos algo especial y que es la mayor motivo de consulta, la exploración e interrogatorio del síntoma de dolor. Tenemos de que el dolor es uno de los síntomas más ricos en atributos, más especificidad y también uno de los más frecuentes. Y el dolor tiene sus propias características. Es uno de los principales motivos de consulta, a pesar de que es bastante conocido, pero también es bastante difícil cuantificarlo porque es una cualidad. Nosotros no tenemos un dolómetro que nos diga el paciente si anda con un 90% de dolor, no, porque el dolor es diferente en cada organismo. Entonces tenemos de que se tiene características. ¿Cuáles son sus características? La localización número 1, es decir, el dolor se queda donde está o no. Hay irradiación, ¿qué queremos decir con irradiación? Es decir, me comenzó aquí en el hombro y después me comenzó a bajar hasta lo que es el brazo, comenzó desde acá y descendió hasta lo que es la muñeca. El dolor es irradiación, tenemos un tipo de dolor referido. ¿Cuál es este tipo de dolor referido? Es de que siento el dolor en la mano, pero donde yo me golpeé fue en el hombro. Entonces este es un dolor referido, o simplemente es cuando el origen del dolor realmente viene desde otro lugar. Entonces eso va a estar es de mucha importancia en el tipo de localización del dolor. El comienzo va a estar eso en dependencia de la variable del tiempo. Esto quiere decir cuando en las circunstancias de apariciones. ¿Por qué? Porque hay dolores que comienzan de manera brusca, que es muy diferente a agudo. Agudo, un dolor que comienza en todo el día y está presente y es persistente. En cambio, un dolor de tipo brusco es que de repente vayamos caminando, no tenemos ningún tipo de dolor y de repente sentimos que nos duele horrible la cabeza y nos detenemos por el dolor, por la intensidad de ese momento. No es un dolor agudo, es un dolor brusco. Como por ejemplo, el mayor tipo de consulta que se da es por dolor en el abdomen. Entonces, nosotros debemos de clasificarlo entre si el dolor es un tipo cólico o tipo continuo. ¿Cuál es el dolor tipo cólico? El dolor tipo cólico no es nada más y nada menos un va y ven, es decir, el dolor viene, se me pega, me duele, descansa, se me quita un ratito, pero vuelve. Es decir, va y viene. El continuo no.
Desde que me dio el dolor ahí en la panza, ahí lo tengo y no se me quita. El dolor es permanente o intermitente. Es prácticamente lo mismo entre continuo y cólico. Solo que cólico es más intermitente y continuo es permanente. La intensidad del dolor. Esto es muy difícil porque si nosotros le decimos al paciente, clasifique del 1 al 10, ¿cuánto tiene el dolor? El paciente va a decir 10. ¿Por qué? Porque él siente el dolor y a nadie le gusta sentir dolor, pero también nosotros debemos de valorarlo. Un paciente que llega con un dolor y dice tiene 10 y ustedes no le miran que está sudoroso, que la presión la tiene normal, de que anda todavía caminando y su expresión facial corporal no dice de que tiene un dolor intenso, es algo que todavía puede manejarse. Pero en cambio un paciente que se llega quejando demasiado, llorando, se mira completamente sudoroso, casi, la presión alteradísima, podemos decir de que ni siquiera puede hablar el paciente, podemos decir de que sí, la intensidad del dolor que tiene es bastante alta. Los factores que intensifican el dolor es importante saberlo. Si yo sé que me agacho y tengo un dolor en mi colita, como la gente dice, ¿verdad? En la parte baja, en mi coxis, en mi sacro, en la zona lumbar, y yo sé que si me agacho, me duele. Yo sé que no me tengo que agachar porque eso me intensifica cosas, o simplemente levantarlo. Pero ¿cómo se me atenúa el dolor? Si yo reposo, me voy a acostar, el dolor comienza a bajar poco a poco. Entonces esos son factores que se intensifican o que atenúan el dolor, ya sea que agravan o que alivian en este caso. El tiempo es muy importante, ser lo más específica posible. ¿Por qué? El tiempo en el que comenzó y el tiempo en el que terminó. Muchas veces uno dice, me dolió del 3 al 4 de julio, se me desapareció y después me volvió como del 15 al 20. Esa fecha de intermitencia del dolor, cuando apareció y cuando no, es importante anotarla. El paciente refiere que sintió dolor la primera semana de julio, luego desapareció y volvió a regresar en las fechas aproximadamente de tal fecha de julio, quejándose de bla, 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 ya comienza uno a redactar. Entonces el tiempo es muy importante. Además del tiempo de evolución, mientras más tiempo tenga la persona con mientras más tiempo tenga esta persona con el dolor, más difícil será aliviarlo. Recordemos que tenemos la fase aguda, subaguda, crónica y aguda cronizante. La tipificación del dolor, tenemos que va a comenzar por la zona de localización con las características más gruesas y termina en la circunstancia del tiempo. Esta es la mejor manera de tipificar el dolor. Dónde está localizado, cuáles son las características que me presenta, cómo comenzó, si es permanente o intermitente y en la circunstancia del tiempo, cuánto tiempo ha durado este dolor y si hay factores que lo alivian o no. Es la mejor manera que nosotros tenemos para esclarecer y anotar este tipo de dolor. Y eso es todo, señores. Muchas gracias.